Las alarmas que mantenían en vilo a todo el entorno del balompié internacional se han apagado de golpe para dar paso a un estallido de euforia absoluta en las filas catalanas. Lo que el cuerpo médico manejaba con extremo hermetismo como una baja prácticamente asegurada para el crucial debut del torneo ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas gracias a una recuperación que desafía todos los pronósticos científicos. Prepárate para conocer los detalles ocultos de esta milagrosa evolución que cambia por completo los planes estratégicos del banquillo y desata el pánico en el esquema defensivo del bando rival. La confirmación oficial de la entrada del desequilibrante extremo en la lista de convocados ha tomado por sorpresa a los principales diarios deportivos europeos, que daban por hecho su ausencia en el arranque del campeonato. La realidad que el cuerpo técnico intentó resguardar bajo un estricto muro de silencio es que la evolución de la molestia muscular superó los plazos habituales de cicatrización, permitiendo al atacante completar las últimas sesiones de alta intensidad al mismo ritmo que sus compañeros. En lugar de optar por un planteamiento conservador que dosificara la presencia de la joya de la Masía, la urgencia de asegurar los primeros 3 puntos del torneo forzó una reevaluación inmediata de su situación médica. Este inesperado alta médica trastoca por completo la planificación de los analistas, inyectando una dosis brutal de optimismo en un vestuario urgido de liderazgos sobre el césped. Únete a nuestra comunidad ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir antes que nadie los análisis más exhaustivos y las noticias de último minuto sobre el fútbol global. La irrupción del juvenil en el once inicial obliga a la pizarra del entrenador contrario a desechar semanas enteras de trabajo táctico enfocado en tapar las bandas ante un rival teóricamente disminuido. Nadie en las ruedas de prensa previas se imaginaba que el cuerpo médico autorizaría el debut inmediato de un futbolista cuya presencia sobre el terreno de juego cambia radicalmente la dinámica ofensiva del bloque asociativo catalán. Los defensores rivales se enfrentan ahora al dilema de modificar las marcas escalonadas para intentar frenar la inventiva y el regate de un extremo indescifrable en el 1 contra 1. Al confirmarse la presencia del atacante, el debut internacional del equipo adquiere una dimensión completamente distinta, transformándose en una seria declaración de intenciones. La velocidad con la que se ha gestionado este regreso express despierta, de manera colateral, intensos debates sobre las posibles consecuencias físicas de forzar el aparato motor en un partido de máxima fricción competitiva. Ver a la principal figura del proyecto acelerar los plazos de recuperación para estar presente en el pitazo inicial es una muestra de carácter indomable, pero también una apuesta de altísimo riesgo para los meses venideros del calendario. En lugar de resguardar el físico del jugador para las fases decisivas de la competencia, la presión mediática y la necesidad institucional parecen haber inclinado la balanza hacia la titularidad inmediata. El césped dictará el veredicto definitivo sobre esta arriesgada maniobra táctica, si la audacia médica se traduce en un triunfo categórico o si el sobreesfuerzo termina pasando una factura dolorosa. La alarmante velocidad con la que se ha tramitado el alta médica del extremo juvenil ha provocado un cortocircuito evidente en el cuartel general del bando oponente. Los analistas independientes advierten que modificar todo un sistema de contención en menos de 24 horas es una maniobra desesperada que suele terminar en catástrofe táctica para los defensores. La preocupante agitación que se vive en los despachos rivales, donde los asistentes técnicos revisan a toda prisa los videos de los últimos compromisos del atacante catalán, demuestra que nadie contemplaba tener que frenar el regate indescifrable de la joya en la jornada inaugural. El desajuste posicional que genera la sola presencia del canterano en la banda derecha se hace notar en la distribución de las marcas en el área de castigo. La necedad de plantear un bloque bajo sin ayudas laterales para contener los arranques hacia el centro del campo es el reflejo exacto del pánico que el cuerpo técnico catalán buscaba sembrar con este anuncio de último minuto. Los marcadores de punta contrarios se descubren desprotegidos ante la perspectiva de quedar expuestos al 1 contra 1 frente a un futbolista que domina la pausa y la aceleración con la madurez de un veterano. Cuando un planteamiento defensivo se estructura asumiendo la baja de la estrella del oponente, la reaparición sorpresiva de la figura destruye los cimientos de la planificación táctica. La filtración de las conversaciones internas en la ciudad deportiva confirma que la decisión de alinear al atacante desde el arranque responde a un estudiado plan para golpear anímicamente al rival desde el túnel de vestuarios. Ver cómo el entrenador contrario se ve forzado a improvisar una línea de 5 defensores para intentar tejer una red de contención alrededor del juvenil es la prueba definitiva de que el factor sorpresa ha funcionado a la perfección.
El bando de los analistas más rigurosos contempla con asombro la audacia de un cuerpo técnico dispuesto a poner toda la carne en el asador desde los primeros 90 minutos de juego del torneo. Esta atmósfera de alta tensión competitiva ha transformado un compromiso que se preveía gris y de trámite lento en un duelo electrizante de ajedrez táctico. La distorsión del entorno que rodea este regreso express obliga a vigilar con lupa cada contacto físico y cada choque que sufra el extremo durante el transcurso del primer tiempo. La terquedad por forzar su debut inmediato responde a la ineludible necesidad de enviar un mensaje de autoridad al resto de los competidores que aspiran a levantar la corona continental al final de la temporada. El espectador sensato empieza a comprender que en el balompié de élite los partidos comienzan a ganarse en la gestión del secretismo médico y en la guerra psicológica previa al pitazo inicial. Si el planteamiento del estratega azulgrana logra que el futbolista rinda a su nivel habitual sin resentirse de sus molestias, la maniobra será catalogada como una genialidad de la dirección deportiva. Si quieres entender antes que nadie cómo las noticias de último minuto dinamitan las estrategias de los directores técnicos y descubrir los análisis más profundos de la red, dale un me gusta a este contenido y compártelo con ese amigo que todavía no sabe del regreso de la joya. La confirmación de la reaparición express de la joven estrella azulgrana en los esquemas titulares de la jornada inaugural dejará una huella imborrable en las crónicas que analizan la evolución de esta competición continental. Los registros del fútbol moderno no evaluarán el impacto de esta noticia basándose únicamente en el estallido de júbilo de la fanaticada en las plataformas digitales, ni en los titulares grandilocuentes que la prensa deportiva se ha apresurado a publicar tras conocerse el parte médico definitivo. La cruda realidad es que forzar el aparato motor de un futbolista que apenas está dando sus primeros pasos en el profesionalismo de máxima exigencia representa una apuesta al todo o nada que sentará un precedente sumamente divisivo en los despachos de la institución. Cuando los 90 minutos concluyan y la adrenalina del debut comience a disiparse en el vestuario, el cuerpo técnico tendrá que rendirse ante el veredicto inapelable de un terreno de juego que no entiende de necesidades comerciales ni de urgencias institucionales, sino de resistencia física pura y dura. El tremendo riesgo de exponer las fibras musculares de un juvenil a la intensidad de un compromiso internacional, donde cada balón se disputa con el cuchillo entre los dientes, es una maniobra que divide opiniones entre los preparadores físicos más respetados del continente. Los mismos analistas mediáticos que hoy celebran la audacia del entrenador por alinear a su pieza más desequilibrante serán los primeros en ensañarse con la planificación deportiva si el atacante da un paso en falso o acusa el esfuerzo antes de tiempo sobre el césped. Las oficinas de la escuadra catalana deben comprender que la salud del activo más valioso de su patrimonio no puede quedar supeditada a la presión del entorno ni a la obligación inmediata de maquillar las carencias del plantel con el genio individual de un adolescente. Ese tenso despertar marcará un punto de inflexión definitivo en la gestión de las cargas de trabajo, demostrando que la prisa por obtener dividendos en la primera fecha del torneo puede comprometer la estabilidad del proyecto en los meses decisivos de la temporada. Suscríbete para no perderte las próximas investigaciones exclusivas del canal y quédate con nosotros para seguir descubriendo el lado oculto del negocio del balón.